Saludos, señoras, señores, bienvenidos a una nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy saludamos al secretario general de la UGT en Castilla-La Mancha, don Carlos Pedrosa. Buen día, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar muy directos al grano, metidos en materia. Es importante destacar que estamos en un año decisivo en lo que a negociación colectiva se refiere y precisamente ayer pues, se escenificó esa unión o esa fuerza que de manera conjunta quiere hacer la UGT con comisiones obreras para afrontar un reto como este. Hay más de 50 convenios colectivos por negociar este año en Castilla-La Mancha. Decían tanto usted como don José Luis Gil, es la hora de los trabajadores y trabajadoras de recuperar sus derechos y salarios a través de la negociación colectiva. En estos momentos, ¿cuál es el estado en sí de la negociación colectiva en Castilla-La Mancha? ¿Cuánta gente está pendiente de que se defina su situación a nivel de convenios? Bueno, tenemos varias decenas de miles de trabajadores pendientes de la negociación colectiva y tenemos dos problemas de base. Uno, la reforma laboral, que de 2012 ha cumplido hace pocos días, 3 años, la reforma laboral del Partido Popular, que tenía claramente como objetivo dinamitar la negociación colectiva, entre otros. Algo que están aprovechando contundentemente las organizaciones empresariales y, por tanto, tenemos que probablemente el principal elemento de reparto de riqueza en este país, que es la negociación colectiva, porque la negociación colectiva trata de eso, de muchas cosas, pero trata sobre todo de coger rentas del capital, de las empresas, y traspasarlas a los trabajadores y sus familias. Si tú pones palos en las ruedas a los procesos de negociación colectiva, como ha hecho el Partido Popular con la reforma laboral, si tú a ese reparto de riqueza a través de la negociación colectiva le pones palos en las ruedas, dando más poder al empresario frente a la capacidad de presión y de negociación de los trabajadores. Dando más, no, dando todo el poder. O todo el poder, muy bien, por varias vías, pues evidentemente dinamitas el reparto de riqueza vía salarios. Esa es la situación en la que estamos. Nosotros esperamos que a lo largo de esta semana o de los próximos días seamos capaces de cerrar los acuerdos interconfederales de negociación colectiva, un acuerdo entre comisiones UGT como sindicatos más representativos y la COE y la CEPIME para el conjunto del país, y podamos alcanzar, entre otros, pues un acuerdo que blinde la ultraactividad de los convenios, que la dinamita la reforma laboral del Partido Popular, y otro, pues un suelo del entorno al 1 y pico, 1,5%, y repito, suelo, para el cálculo de los incrementos salariales para este año 2015. ¿Ese mínimo pensáis que va a ser respetado? ¿Que va a ser fácil que se dé, que se pueda firmar ese mínimo? Bueno, luego viene la segunda parte, que es la más importante, y es la voluntad negociadora y de respetar ese acuerdo para el conjunto del Estado de los distintos sectores y de las empresas que ya directamente con la representación legal de los trabajadores, con los comités de empresa, juntas de personal en el caso de la función pública, etcétera, pues de trasladar ese marco, ¿no? Bueno, la función pública, lo que hay que decir es que el primero que habría incumplido esas subidas salariales es el Gobierno de España, que una vez más ha congelado para este año 2015, con unas consecuencias durísimas para la economía vía consumo. Ha congelado por una vez más los salarios de los empleados públicos. ¿Qué talante notan de partida en el seno de la patronal en Castilla-La Mancha? Hace algunos días teníamos oportunidad de conversar en una entrevista con Ángel Nicolás. Le planteaba esta cuestión de la negociación colectiva que se presenta este año 2015 y él aseguraba pues, que tenían buena predisposición de llegar a acuerdos, como siempre dijo textualmente, pero que los empresarios iban a pagar lo que pudiesen pagar. Bueno, a mí me gustaría que realmente los representantes de los empresarios, en este caso Ángel Nicolás y la CECAN, la Confederación Regional de Empresarios, como FEDA, la Federación Provincial de Empresarios de Albacete, hicieran eso, pagar lo que pueden pagar. Y si no pueden pagar más, que entonces no le den la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y de España
hablando de recuperación económica. Porque si es recuperación económica, la tiene que haber para todos. Y eso se tiene que ver reflejado en el salario de los trabajadores. Por cierto, no parece que sea muy consecuente por parte de la patronal estar negociando en Madrid un acuerdo con los dos sindicatos más representativos con un suelo económico determinado del 1 o 1,5 y luego venirse al convenio probablemente por número de trabajadores y trabajadoras afectados, que es el del metal de Albacete, y hacer una chapuza como la que han hecho en materia económica y otras. Por lo tanto, creo que la patronal no está siendo responsable, ni siquiera consecuente, por ser prudente con lo que dicen los medios de comunicación. También en esa conversación nos aseguraba, tal y como ratificó en el balance que hizo del año 2014, el presidente de CECAM-CBC-PYME, que la única vía que tiene una empresa, sobre todo pequeña y mediana, para autoajustarse es vía salarios, y que proponía, por ejemplo, para este año y para poder crear X puestos de trabajo, pues que se camine por esa vía, porque es la única en la que se ratificaba, pues se puede trabajar, porque es la única en la que dicen tener margen de maniobra. ¿Cuál es la opinión ante esa postura y, sobre todo, qué alternativas propondrían a esa moderación salarial? Mire, si el modelo de los empresarios de Castilla-La Mancha, tal como dice su máximo representante, don Ángel Nicolás, es ganar competitividad empeorando las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que decir que el modelo de empresa, que el modelo productivo de los empresarios de Castilla-La Mancha concuerda con el del Partido Popular para Castilla-La Mancha y España. Sol y toros. Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es tejido industrial, nuestro modelo es ganancias de competitividad moderadas, trabajo estable y recuperar el consumo. Por cierto, algo que reclaman también desde muchos ámbitos empresarios de Castilla-La Mancha, empresarios particulares de Castilla-La Mancha, y que no se ven reflejadas sus peticiones en los discursos y las actuaciones de la patronal de esta comunidad autónoma, que solo acompaña al gobierno de Castilla-La Mancha, al gobierno del PP, en ese proyecto de sol y toros y de pobreza para los ciudadanos y ciudadanas de esta región y de este país. ¿Por dónde cree que deberían ir las reivindicaciones de los empresarios en lugar de por ahí, de por ese camino de la moderación? Los empresarios deberían sentarse con las organizaciones sindicales, en este caso con comisiones y UGT, que somos las que pedimos eso, y pedir mayores inversiones para la formación de los trabajadores. Pedir mayores inversiones y un proyecto de modelo industrial, de modelo productivo para España. Es decir, ¿España qué quiere ser de mayor? Las políticas de la Unión Europea, las políticas del gobierno del Partido Popular en España y en Castilla-La Mancha condenan a este país y a sus ciudadanos a ser un país de servicios basados en empleos precarios y miserables que no permitan ni comer, ya no llegar a final de mes, ni comer con dignidad a las familias, con aumentos brutales de desigualdad para competir con los países del este. Ese es el proyecto para el sur de Europa. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar, por lo que veo por sus palabras, están en ello, que los empresarios de esta comunidad autónoma están en ese proyecto. Aquí lo que necesitamos son industrias. Y a mí me gustaría escuchar la voz de numerosos empresarios de Castilla-La Mancha del sector industrial, por ejemplo, del sector industrial agroalimentario, que yo le aseguro que no ven escuchadas sus demandas en cuestiones básicas como suministro eléctrico, infraestructuras, apoyo al consumo, en 1000 cosas. Por no entrar en el sector del campo, en el sector de la agricultura y de la ganadería en esta región, que se está condenando a la desaparición, sin que nadie levante la voz por ellos desde los partidos políticos o desde los distintos gobiernos. En estos meses previos a las citas electorales es lógico que cada uno haga su particular balance de debes y haberes. Por parte del Gobierno han asegurado que se ha mejorado mucho la situación en materia laboral y que ahí están los datos de empleo. Para la UGT, ¿qué reflejan esos datos? Mire, si el Gobierno quiere sacar pecho en algo,
que se olvide de los datos de empleo, porque esa es la mayor rémora, el mayor desastre que ha conocido este país por la acción de un gobierno en los últimos 30 años. Mire, hace 30 años, algo más, este país salió de 40 años de dictadura. Los ciudadanos y ciudadanas de este país, los trabajadores, las trabajadoras, con los partidos políticos, todos, con los sindicatos mayoritarios, sobre todo con comisiones obreras y UGT, hemos construido un modelo de país, el que queríamos, con sus fallos, con sus ventajas, con sus inconvenientes. Un modelo de relaciones laborales, dentro de eso negociación colectiva, un modelo institucional de leyes que protegían a los ciudadanos. La democracia en sí misma. El Partido Popular en 4 años ha dinamitado eso. Se ha cargado las ilusiones y los proyectos de este país. Ese es el balance de los 4 años de gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha y de los 3 años largos del Partido Popular en España. Aquí no se dialoga con nadie, no se escucha a nadie. Se sacan leyes como la reforma laboral que empobrecen a los ciudadanos, a los trabajadores, a las trabajadoras, y luego se aplican leyes que nunca se habían aplicado, como ciertos artículos del Código Penal, para machacar al que protesta todavía más. Los elementos de reparto de riqueza, como son la negociación colectiva, derogados prácticamente. El estado de bienestar, masacrado, que es otro elemento de reparto de riqueza. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Un aumento brutal de la desigualdad. Ese es el balance del Partido Popular. Eso es lo que ha conseguido el Partido Popular en España y en Castilla-La Mancha. Aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Mire, siempre se han calificado, ayer hablaba la vicepresidenta del Gobierno de España, la señora Soraya Sáenz de Santamaría, anticipando algo que creo que terminará saliendo esta mañana en el debate del estado del país, de la nación, hablaba de las clases medias y del sacrificio que han hecho las clases medias. Mira, las clases medias en este país reciben, según las últimas estadísticas del año pasado, un 19% de la renta nacional, de la riqueza nacional. Deberían tener el doble. El 10% de los españoles tienen cerca del 60% de la riqueza. Ese es el balance de la legislatura del Partido Popular Nacional y de Castilla-La Mancha. Y ese es el desastre. Mientras tanto, con ese empeoramiento democrático que le decía antes, pues asistimos que en esta comunidad autónoma, yo recuerdo discursos del Partido Popular, de la propia presidenta regional, del paisano Marcial Marín, en las pasadas elecciones, hace 4 años, cuando eran oposición. Hablaban, quien quiera trabajo, que vote al PP. Hablaban, Castilla-La Mancha tiene los salarios más bajos, de los más bajos de España. Hablaban, la renta per cápita de Castilla-La Mancha es de las más bajas de España. Ahora no hablan de eso. Yo echo de menos ese discurso. Yo echo de menos esa frase de la presidenta que no pasará a la historia por desafortunada. Somos el partido de los trabajadores. Yo la echo de menos. ¿Por qué no la dice ahora? Porque no puede. Por lo tanto, es mentira ese balance que están haciendo. Hace pocos días nos visitaba el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete, Javier Cuenca, y saco esto a relación de lo que ha dicho hace unos minutos. Decía que hoy por hoy en Albacete y en Castilla-La Mancha se respira una paz social que no se había visto en los últimos 3 años. Que ya no hay manifestaciones, ya no hay concentraciones, ya no hay crispación, que todo es paz social. ¿Usted percibe eso? La famosa mayoría silenciosa de Rajoy. Yo hace algo más de un año dije públicamente que esa mayoría silenciosa a la que alude el Partido Popular, en este caso el delegado de la Junta en Albacete, tiene un motivo, en mi opinión, y es porque la gente ya tiene decidido, sobradamente, que vote lo que vote, el objetivo es desalojar al Partido Popular de las instituciones.
Sencillamente se debe a eso. Y que diga eso el delegado de la Junta, cuando hace escasos días, el último día 18, tuvimos que salir a la calle a decir que, precisamente, cuando la gente sale, no solo comisiones y UGT, los desahuciados. Este fin de semana en Madrid han confluido todas las mareas, blanca, verde, rosa, todos los colectivos. Salimos a protestar porque cuando sales te cosen a multas. Yo no había conocido nunca una eficacia tan enorme por parte de los responsables gubernativos a la hora de aplicar sanciones y multas a manifestantes pacíficos. Nunca en este país, en la democracia, se había aplicado el artículo 315.3 del Código Penal a más de 200 sindicalistas para que cuando salen a protestar contra una reforma laboral que los empobrece a ellos y a sus compañeros, que los condena al paro o a trabajos y salarios precarios, les han aplicado penas de cárcel. Nunca se había visto en la democracia en este país. Esa es la otra cara de la mayoría silenciosa del Partido Popular y del señor Javier Cuenca. Dos cuestiones que quiero comentar rápidamente, concretas a Albacete. El Plan Municipal de Competitividad y Creación de Empleo que se presentaba hace unos días, dicen que ha contado con el apoyo y el respaldo de los agentes sociales en el Ayuntamiento de Albacete, que han colaborado con el consistorio en su preparación. ¿Cómo valoran la iniciativa al menos y el contenido? Bueno, pues que tiene una parte escasamente positiva, o una parte positiva altamente escasa, para ser más preciso en la observación, que supone pues eso, un pequeño plan de empleo mínimo para lo que realmente se necesita en Albacete y en Castilla-La Mancha, por el número de parados que tenemos, por el número de parados sin prestaciones, porque somos seguramente, no conozco el último dato, pero vamos, hemos llegado a ser durante los últimos meses la comunidad autónoma de España donde menos cobertura teníamos de prestaciones por desempleo. Y bueno, pues lo firmas, lo avalas por eso, pero darle ese rimbombante nombre que le han dado y presentarlo como si fuera el bálsamo de Fierabras para la ciudad, pues es una broma de mal gusto, cuando la gente lo está pasando tan mal que van por la noche a rebuscar en los contenedores de basura, como todos sabemos. Me parece una broma de mal gusto y un elemento más sacado de contexto por parte del Partido Popular. Otro asunto, hay bastante preocupación, sobre todo de los directamente afectados, así me lo han trasladado muchos de ellos vía redes sociales, que para esto pues funcionan bastante bien, están preocupados por lo que puede pasar o la situación que está viviendo Digitex en Albacete. Al respecto, ¿qué se puede decir a esa gente que está sin saber ahora mismo qué ocurre? Pues es muy sencillo, que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el gobierno de Castilla-La Mancha les importa un bledo la situación de las empresas de Albacete y por lo tanto el empleo en la provincia de Albacete. Nunca, excepto en estos 4 años que hemos visto varios casos como este, el Cogas en Puerto Llano, Digitex en Albacete y algunos otros, hemos visto situaciones en las que un gobierno municipal o un gobierno autonómico se despreocupaban tanto de la viabilidad de las empresas de Castilla-La Mancha. Yo no he visto nunca una situación que vaya a cerrar una empresa como esta y que los responsables municipales o autonómicos o provinciales no se hayan puesto al lado de los trabajadores para hablar con la empresa, para presionarla. No entiendo cómo es posible que una empresa cierre un centro en una parte de la región y lo abra en otra. Es decir, no son cuestiones que yo no he visto en los últimos 10-12 años en esta comunidad autónoma, excepto ahora con gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la comunidad autónoma. Pero no es un caso aislado, por desgracia. Y solo refleja eso, la falta de interés, la falta de diálogo del Partido Popular, que por eso le decía al principio, yo concluyo que el Partido Popular tiene un modelo de sol y toros, un modelo económico que es sol y toros, no hay otra cosa, y a renglón seguido mucha publicidad,
porque tendrán que explicarnos cómo, suprimiendo los órganos de control del gobierno, como la Sindicatura de Cuentas, el CES, etcétera, abren una fundación, la Fundación de Castilla-La Mancha, para orquestar y meter y sacar dinero en ella, pues las campañas publicitarias que el Partido Popular necesita sin ningún control y sin ninguna medida. A eso tendría que responder también, no ante mí, pero ante no sé quién, el Partido Popular en Castilla-La Mancha y el gobierno de esta comunidad autónoma. Ha dicho hace unos minutos que percibe que la gente tiene ya claro lo que quiere hacer con su voto, sobre todo el 24 de mayo. Ayer, al hilo de esto, José Luis Gil decía que tenía curiosidad y que estaba a la espera de saber cuáles eran las propuestas laborales de Podemos. Teniendo en cuenta que hoy por hoy, según reflejan las encuestas, hay muchas posibilidades de que esta nueva fuerza política irrumpa con fuerza, además, en las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿usted también está ansioso de conocer o ya conoce parte de lo que en materia laboral propone Podemos? No. En este momento, excepto algún contacto institucional con el Partido Socialista aquí en Albacete, con Izquierda Unida, que hay algún compañero esta mañana también reuniéndose, no hemos mantenido ningún contacto. Es cierto que Podemos está ahora en un proceso de elección de responsables. Nosotros estamos a disposición de cualquier partido político, incluido el PP, que concurra a las próximas elecciones en Castilla-La Mancha, para trasladarle nuestras propuestas, las propuestas de la UGT, en materia de empleo y otras cuestiones transversales como sanidad, educación, políticas de bienestar social y demás. El objetivo principal debe ser el empleo, adquirir compromisos en materia de empleo, pero lo que nosotros no vamos a entrar, ya se lo adelanto, es en juegos malabares. Es decir, lo hemos dicho y nos ha costado enfrentamientos con compañeros, que no vamos a permitir ni vamos a estar en ningún tipo de frivolites con el tema del empleo. Hay demasiada gente pasándolo mal. Y quien quiera hablar de empleo sin hablar de política industrial, quien quiera hablar de empleo sin hablar de política económica, quien quiera hablar de empleo sin hablar de formación y de recualificación de trabajadores, está haciendo trampas al solitario. Y esa va a ser una exigencia transversal para la Unión General de Trabajadores en Castilla-La Mancha, poniendo el acento en dos colectivos. Los jóvenes. No puede ser que estemos gastando dinero, tiempo y recursos en formar, muy bien por cierto, a ingenieros para que luego a miles se vayan a otros países del centro y norte de Europa. Un 60% de desempleo juvenil en Castilla-La Mancha, se dice pronto, pero sobre todo un colectivo en el que la tentación de los partidos, incluso de izquierda, va por la vía de amortizarlos y darlos por perdidos para el mercado de trabajo, mayores de 55. Que son mayores de 55 años. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. No vamos a renunciar a la empleabilidad y, por tanto, una vida digna para los mayores de 50 a 55 años que están en una situación de exclusión social que se agrava cada día que pasa. Carlos Pedrosa, un placer, como siempre, haberle tenido con nosotros. Seguiremos comentando las propuestas que vayan saliendo y ojalá pues al menos haya negociación colectiva en Castilla-La Mancha. Pues esperemos que lleve usted razón. Será bien para todos. Secretario General de la Unión General de Trabajadores en nuestra región, don Carlos Pedrosa, de nuevo protagonista en los encuentros digitales de La Cerca. Pueden volver a escucharle cuantas veces deseen a través de nuestra web www.lacerca.com.